Bonjour, ça va? Buenos días. ¿Sabéis que las empresas de tarjeta de crédito son capaces de predecir cuando una persona se va a divorciar? Pero son capaces inclusive de predecirlo antes de que la propia persona lo sepa. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Pero hoy existe lo que se llama el Big Data, científico de datos, que lo que trata es simplemente de predecir lo que va a ocurrir en base al análisis de millones y millones de datos. Esto, como decía, suena ciencia ficción, pero es una realidad. Juan había vivido dos momentos extraordinarios, las bodas de Canaán, donde presenció un milagro. Había vivido también el momento en que Jesús se enfrenta a los sacerdotes en el templo tratando de purificar ese templo, lo cual le motivó y le impactó. Y ahora Juan lo que hace es un pequeño resumen de lo que había visto y de lo que había pasado. Y lo encontramos en el capítulo 2 de Juan a partir del versículo 23. En un principio no iba ni siquiera a tocarlos, pero luego me parecieron tan extraordinarios que creí necesario poder hablar acerca de ellos. Dice lo siguiente, versículo 23. Mientras estaban en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Jesús estuvo toda esa semana en Jerusalén. Como sabemos, purificó el templo, pero Juan nos dice que mucha gente creyó en él al ver las señales que hacía. Ningún evangelista, ni siquiera Juan, nos comenta qué milagros, qué señales hizo durante toda esa semana. Juan simplemente nos dice que hizo señales y que la gente creyó en base a ello. Jesús seguramente curaría. Era lo que más hacía. Jesús se acercaría a la gente. Jesús escucharía sus problemas. La gente vería que Jesús era cercano. Jesús predicaría. Jesús hablaría de multitud de cosas. Y la gente quedaría asombrada de ver este nuevo predicador que posiblemente pudiera ser el Mesías. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuántas señales ha hecho el Señor esta semana en tu vida? ¿Cuántas señales ha hecho en el día de ayer? ¿Te has parado a pensarlas? ¿O que quizá vamos tan rápidos que no nos damos cuenta de todos los hechos extraordinarios que Dios hace en nuestras vidas? Esta semana nos han ocurrido dos acontecimientos aparentemente sin mayor importancia para la intervención de Dios. Un día nos fuimos y dejamos la puerta del garaje abierta de par en par, todo el día. Inclusive hubo momentos que estábamos en la casa y la puerta del garaje estaba abierta. Y cuando vinimos y la vimos abierta se nos quedó la cara blanca por ver si había pasado algo. No había ocurrido nada. Ayer se me cayó la cartera, la billetera, en el suelo. Y un ratito después alguien me llamaba diciendo que la había encontrado. Y cuando llegué a casa tuve la misma reflexión que mi esposa. ¿Cómo Dios interviene en las cosas? Si nos hubieran entrado a robar o no hubiera encontrado la billetera, quizá hasta le hubiera dicho a Dios, ¿por qué no me ayudas a encontrarla? ¿Por qué pasó esto? Pero cuando todo sale bien nos olvidamos de pensar que Dios está detrás de las pequeñas cosas y de las grandes cosas. Dios hace cada día milagros y señales en tu vida. Y no estoy hablando de esos generales, cuando como decimos, el respirar, el andar. No, Dios está obrando cada día en tu vida. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de ellos, no paramos para reflexionar, no tenemos esa cercanía con el Señor para ver todo lo que hace extraordinario en nuestras vidas. Porque cuando uno camina con Jesús, nada puede ser igual. Cada día tiene que ser diferente y extraordinario. Mucha gente creyó al ver las señales que Jesús hacía. Y me hubiera encantado que esta reflexión de Juan hubiera acabado aquí. No hubiera mencionado los dos versículos que siguen. Porque hasta aquí es precioso. Jesús hizo señales y la gente creyó. Pero ahora Juan
va a echar un jarro de agua fría en lo que acaba de decir. Y nos dice lo siguiente, versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Este texto me ha descolocado. Lo había leído muchas veces, pero ahora que he estado reflexionando en él, me ha dejado fuera de juego. ¿Cómo es posible que la gente creyera en Jesús y Jesús no se fiara de ellos? Es lo que Juan nos está diciendo. La gente creyó, pero Jesús no se fiaba de todos. ¿Es posible creer y que Jesús no se fíe? ¿Es posible creer y no estar cerca de Jesús? ¿Es posible creer y que Jesús no esté interviniendo en nuestras vidas? Juan me dice que sí. Es más, me ha venido a la mente el texto de Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Podemos creer y no estar cerca de Jesús. Porque esa fe es solo intelectual. Es solo una creencia, no es una vivencia. Y la fe que nos lleva a Jesús no es una fe intelectual, es una vida al lado de Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Esa gente vio los hechos extraordinarios que Jesús hizo y comentaron, este tiene que ser el Mesías, ¡qué maravilloso! Pero ahí se quedó. Ahí se quedó. Y los evangelios nos muestran cómo muchísima gente seguía a Jesús. Pero cuando Jesús empieza a hablar y empieza a decir las cosas como son, mucha gente, nos comenta Juan más adelante, dejó de seguirle. Mucha gente se apartó. Aunque vieron sus milagros y creyeron en ese momento, después dejaron a Jesús. La fe es algo vivo, la fe es algo activo. La fe no es solo un conocimiento intelectual. Y hay otra cosa muy importante. Nuestra fe no puede estar basada en las señales y en los milagros, en las cosas extraordinarias. Esa no es el fundamento de nuestra fe. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y me gustaría que dijerais conmigo, amén. Jesús es el fundamento de la fe. No las señales, no los milagros, no los hechos que vivimos. Y entonces nos preguntaremos, ¿qué sentido tienen las señales, los milagros, todo esto extraordinario? Claro que tiene sentido, porque afianzan nuestra fe. El centro es Jesús y todo lo que Jesús hace en nuestra vida, todas esas maravillas, lo que hacen es afianzar eso que creemos firmemente. Eso es lo que marca la diferencia. El problema de esta gente es que puso su fe sobre las señales y sobre los milagros, no sobre el que producía los milagros, Jesús. Por eso Jesús no se fiaba de ellos, porque esa fe no era auténtica, porque esa fe no estaba basada en Jesús como nuestro Salvador personal. ¿En qué está basada tu fe? ¿En hechos? ¿En acontecimientos? ¿Sabes qué ocurrirá? Que irá así. ¿O está basada en Cristo Jesús? Y Juan termina el relato diciendo algo extraordinario. Dice, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues sabía todo lo que había en el hombre. No necesitaba que nadie le explicara nada, lo sabía todo. Mirad, el segundo gran científico de datos es Satanás. Satanás es capaz de predecir muchísimas de las cosas que van a ocurrir en nuestra vida y fuera de ella. Porque es un experto analista. Porque él conoce muchísimas cosas. Porque tiene la sabiduría de muchos miles de años. Porque fue el ser más grande jamás creado. Y es capaz de analizar, es capaz de saber, es capaz de ver más allá cosas que pueden ocurrir. Y por eso sus planes son tan astutos. Por eso es tan siniestro todo lo que hace para destruirnos. Pero hay algo que debemos tener siempre claro. Hay tres cosas que nunca podrá hacer. Dar vida, porque solo pertenece a Dios.
conocer tu pensamiento? Porque solo es Dios el que conoce lo que hay dentro de nuestra mente. Y tampoco puede conocer el futuro. Puede predecir, pero no conocer como lo conoce Jesús. Y esta es la gran diferencia, porque el gran científico de datos, el gran analista es Cristo Jesús, porque Él lo conoce todo. Conoce el interior del hombre, conoce el futuro. Por eso cualquier plan que Jesús haga es el más extraordinario de todos. Porque a Jesús nada se le escapa, nada le pasa por alto. Jesús lo conoce todo, tiene todos los datos, tiene toda la información. Jesús conoce tu corazón. Y el plan que hace para ti es el mejor de todos los posibles. Porque en Él están contemplados todos los factores. Todos. No se le escapa ninguno. Y esto es extraordinario. Estás pasando por malos momentos. Jesús ya los tenía previstos y Jesús tiene la solución para ellos. Estás pasando por momentos extraordinarios, regocíjate en el Señor, porque Él también tenía esto previsto desde el principio de la eternidad. Jesús tiene su plan para ti y es el plan más extraordinario que hay. Y si nos equivocamos, tiene el plan B para seguir con nosotros. Y si nos volvemos a equivocar, tiene su plan C. Tantos planes como necesitemos para llegar a la salvación con Él. Y esto es lo maravilloso. Por mucho que trate el enemigo de apartarnos de ese camino, de desanimarnos, el plan de Dios saldrá y llegará hasta el final. Porque Él quiere nuestra salvación, Él quiere tu salvación, Él quiere que seas feliz, Él quiere que yo sea feliz y está a nuestro lado y ha trazado ese plan maravilloso para nosotros. Aférrate con fe de su mano, cógete de Él, camina a su lado, vive con Él y pide al Señor, Señor, quiero que me muestres ese camino, quiero estar a tu lado, quiero disfrutar contigo, porque ese camino, aunque no siempre lo entienda, aunque a veces llore, es el mejor que tú puedes poner en mis manos. Aquí estoy. Soy tuyo, Señor. Obra milagros en mi vida. Y que mi fe esté basada en ti como mi Salvador personal. Porque sabes una cosa, Jesús. Tengo muchas ganas de verte. Tengo muchas ganas de abrazarte. Y quiero estar contigo. No me lo quiero perder. Es extraordinario vivir ahora contigo. ¿Cómo será, Señor, cuando te pueda abrazar? Y cuando me cuentes tantas cosas como has hecho por mí y que yo siquiera me he dado cuenta. Que el Señor os bendiga. Voy, si os parece, a seguir estudiando y aprender más acerca de mi Salvador personal.